Las historias que son tan terroríficas que Disney tuvo que nerfear para convertirlos en películas family friendly y que marcó nuestra infancia. Pero te sorprenderás al saber que en realidad es más turbio de lo que pensabas. Y una de estas es uno llamado El flautista de Hamelin. La promesa rota. La ciudad de Hamelin se había hundido más allá de la simple desgracia, sumida en agonía lenta y desesperada que había durado meses. La plaga de ratas no era un inconveniente, sino la fuerza biológica y psíquica voraz. Un ente maligno que había superado a la población humana, dominando cada callejón, cada bodega y cada rincón oscuro, devorando las cosechas, minaban los cimientos de las casas y peor aún, roían la salud mental y la esperanza de sus habitantes. El hedor a suciedad y descomposición. El aire de la plaza central estaba viciada por la tensión y el incesante odioso chillido de los roedores en un ruido que se había incrustado en el cerebro de todos. Bajo un cielo plomizo y opresivo, el alcalde, un hombre quebrado no solo por la presión, sino por el insomnio y el asco, apenas podía articular su súplica ante la multitud demacrada cuyos ojos reflejaban la locura del encierro. Debemos encontrar una solución antes de que esas criaturas arruinen todo. ¡Que alguien nos ayude! La frase era un lamento más que un mandato. En ese momento del clímax y colapso, una figura emergió de la bruma del callejón principal, el flautista. Su aparición no trajo alivio, sino un profundo terror intenso. Vestido con ropas de colores, violentamente caóticos, telas extrañas que parecían haberse teñido con sangre seca y barro, portaba una flauta de madera oscura y retorcida, cuya superficie parecía absorber la luz. Se acercó con una sonrisa inquietante, fría y vacía, que no alcanzaban sus ojos, prometiendo un poder siniestro y sobrenatural. Con una voz que sonó como el roce de dos piedras frías, ofreció su trato. Puedo liberar a Hamelin de esta plaga, por un precio justo, un precio que no podréis regatear. El alcalde, ciego ante cualquier peligro que no fuera las ratas, solo vio la promesa de salvación y gritó: ¡Síguenme! Prometemos pagarte si salvas el pueblo. La multitud, con la esperanza agónica de los condenados, asintió en silencio, sellando el pacto con el terror. El flautista no perdió un instante, se llevó el instrumento a los labios y al tocar no produjo música, sino un sonido espectral y rasposo, una vibración que parecía reescribir la voluntad de las criaturas. Al instante, miles de ratas surgieron de cada sombra, bodega y grieta. Se agruparon formando una marea oscura y viva, que seguía al forastero con una obediencia abyecta. Era una visión hipnótica y escalofriante. El flautista, con la indiferencia de un juez, avanzó hacia el río Weser, guiando a la horda. El pueblo observaba desde las ventanas, paralizado por la visión, siendo como el miedo a las ratas se transforma en un miedo mucho más grande, el miedo al hombre que las controlaba. Al llegar a la orilla, el flautista interrumpió la nota abruptamente. La inercia del trance fue suficiente. La marea de roedores continuó su marcha fatal, cayendo al agua con un sonido sordo y constante, ahogándose en masa, sin un solo grito de pánico. Un silencio absoluto y pesado, más ensordecedor que el ruido, descendió sobre Hamelin. La plaga se había ido. El flautista regresó de las aguas, su figura ahora más ominosa que nunca. Con el río reflejado en sus ropas húmedas, hizo una reverencia burlona y su voz helada resonó en la plaza. El pueblo de Hamelin es libre. Ahora es el momento de mi paga. Pero el alcalde, aliviado del miedo y con la arrogancia regresando como un tumor, recuperó su espíritu mezquino, miró al flautista con desprecio, señalando unas pocas monedas de cobre. Paga, claro, pero la cantidad que pedías era ridícula. Eres un simple músico callejero. Toma estas 10 monedas y agradece que seamos tan generosos. El flautista se inmovilizó. Sus ojos, antes invisibles en la sombra, brillaron con una luz rojiza, antinatural, y la sonrisa desapareció, dejando una expresión de vacío y condena. Hamelin hizo una promesa en su desesperación. Romper esa promesa es despertar algo peor que los roedores. Este pueblo me debe más que oro. Se tensió con un escalofrío que parecía atravesar la piedra. El alcalde, respaldado por la risa nerviosa y egoísta de la multitud, lo despidió. «¡Largo de aquí, charlatán! O llamará a la guardia y pagarás con latigazos». El flautista asintió, lentamente aceptando la traición, y desapareció, tan misteriosamente como había llegado, dejando el pueblo libre de las ratas, pero cargando con una culpa insoportable. Esa noche, una calma tensa e ilusoria se instaló en la ciudad. Pero justo después de la medianoche, cuando la oscuridad es más profunda y la mente más vulnerable, el flautista regresó. Esta vez la melodía que salió de su flauta no era un espectral,
sino dulce, hipnótica y abrumadora, resonando con una autoridad que solo podía dirigirse a la inocencia. Era la música que prometía el paraíso, uno por los niños de Hamelin, desde que los que apenas balbuceaban hasta los jóvenes se despertaron. Sus ojos estaban vidriosos, sus rostros extrañamente inexpresivos. Como figuras de cera se levantaron de sus camas, ignorando los susurros de sus padres, ignorando los fuertes cerrojos de las puertas. En un proceso de pequeños fantasmas, 130 niños salieron de sus hogares. El flautista les dio la espalda y comenzó a caminar, tocando esa música que prometía un mundo mejor, un lugar sin avaricia, sin adultos traidores. La melodía los llamaba con una fuerza irresistible, un imán auditivo que superaba todo vínculo familiar. Los padres, despertados por el movimiento o por un presentimiento frío, corrieron a las calles gritando los nombres de sus hijos, pero la melodía era más fuerte y los niños no escuchaban, ni siquiera miraban hacia atrás. El flautista guió a la procesión infantil hacia las afueras de la ciudad, hacia el oscuro y temido monte Koppenberg. Los adultos vieron como un horror mudo con la figura de colores y la línea de sus hijos desaparecían hacia una grita que se abrió silenciosamente en una ladera de la montaña, una herida en la tierra que engulló la esperanza de Hamelin. Un último eco de la flauta, casi una risa resonó, y luego el silencio absoluto. La grita se cerró sellando el destino de los niños. Solo dos quedaron atrás. Uno era ciego y no pudo ver la procesión. El otro era cojo y no pudo seguir el ritmo. Las teorías. Respecto a los niños que desaparecieron por el flautista es desconocido, pero hay algunas teorías al respecto. La más aceptada es la de Jürgen Udolf, que manifiesta que el grupo de jóvenes migró hacia Berlín. El investigador halló apellidos de familiares históricos de Hamelin en la capital alemana, lo que respaldará su teoría. Además, explicó que aquel año la zona había sido liberada del dominio de los dances, por lo que el sitio era un lugar de nuevas oportunidades para las familias. Bailar hasta la muerte. Debido a una sucesión de pandemias, nació la misteriosa danza de San Vito, que se extendió por toda la Europa medieval a partir del año 1200. Según sus postulantes, esto se convirtió en una enfermedad psicológica colectiva que se extendió a través de las comunidades. Las personas que eran atrapadas por este pez se ven obligados a bailar durante semanas o meses. Las eternas danzas llegaban al punto en que las personas caían extasiadas e incluso producían una muerte dolorosa. Epílogo, la ciudad del eco vacío. El tiempo pasó sobre Hamelin, pero el tiempo dejó de curar. La ciudad, librada de la plaga de ratas, quedó prisionera de una plaga mucho peor. El silencio. Las campanas seguían doblando, las puertas se abrían y cerraban, pero no había risas infantiles que llenaran las calles, ni juegos que perturbaran la calma. El eco de la flauta, aunque ya inaudible, persistía en la mente de los padres, un recuerdo constante de la traición y el castigo. Los ancianos de Hamelin, aquellos que habían presenciado la desaparición, jamás pudieron mirar la silueta del monte Koppenberg sin sentir un escalofrío helado. Se convirtió en el monumento silencioso a la avaricia de la ciudad. El alcalde y sus concejales cayeron en desgracia, sus fortunas sin valor, convertidas en sombras vivientes que vagaban por un pueblo que había vaciado ellos mismos. Y así fue como Hamelin, la ciudad que rompió su palabra, se convirtió en una leyenda susurrada a la luz de las velas. Se dice que en las noches más oscuras, si uno se acerca al río Weser, aún pueden escuchar el sonido apenas perceptible que sube del agua, el murmullo de 1000 ratas ahogadas, una advertencia eterna de que las promesas hechas en la desesperación tienen un precio más alto que el oro. El flautista, el hombre, de colores caóticos, no buscaba riquezas, sino justicia, dejando tras de sí un vacío que era el verdadero terror, la ausencia del futuro. En la actualidad, el pueblo mantiene una vieja ley que prohíbe cantar o tocar música en una calle específica del pueblo. Según esta costumbre, la calle Bungleosenstraße, que pasa por la casa del flautista, debe permanecer en silencio hasta la eternidad por respeto a las víctimas del tenebroso suceso. El final. Y bueno, gente, hasta aquí llegamos con esta historia oscura. Este es el verdadero precio de la avaricia. No lo olvides nunca. Las ratas se fueron, pero el silencio se quedó para siempre. Esa es la verdadera condena de Hamelin, un pueblo que prefirió el cobre antes que sus propios hijos. Espero que hayas sentido el escalofrío de esa flauta oscura. Si fue así, revienta ese botón de like, compártelo con esa persona que sabes que le gustan esas historias que te dejan pensando. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete, porque aquí el misterio nunca duerme y siempre hay más historias esperando justo detrás de la puerta. Hasta la próxima.